Bienvenidos, es un honor estar acá en la casa del Señor, un privilegio, también una responsabilidad. Traigo unos saludos muy cordiales de la Iglesia del Oeste. Con mi esposa estamos allá trabajando, ya cumplimos 3 años allá en la Iglesia del Oeste y Dios está haciendo grandes cosas allá, de verdad que sí, la presencia del Señor está moviéndose de una manera especial. Reciban de parte del Oeste un cordial saludo. Estamos para servirles allá en la avenida Florencio Jiménez, cerca de la Pasarela. Tenemos la sede de Betel Oeste. Hoy quiero traer una enseñanza a la que titulé Cruzando la Frontera. ¿Cómo se llama el tema? Ahora estaré hablando de algo espiritual, así que no vaya a decir que hoy Dios me habló, me tengo que ir del país. No use esto para decir esta era la señal que esperaba. Ya con esto que trajo el pastor, compro los pasajes y me voy. No, ya va a entender por qué le puse este título, ¿verdad? ¿Puede acompañarme a Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, por favor? Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Estas son las palabras de Moisés hablándole al pueblo de Israel que está a punto de entrar a la tierra prometida. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estuvo cautivo por muchos años en Egipto. Este pueblo, Dios envía a Moisés con diferentes señales, las famosas plagas de Egipto, ¿verdad? A tocar el corazón del faraón. El corazón del faraón se endurece, no deja al pueblo salir, sino hasta la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Sale el Señor con todo este rebaño, con todas estas personas, ¿verdad? Y los hace atravesar Moisés el Mar Rojo. En el camino del Mar Rojo cruzan, llegan a Oreb, al Sinaí, comienzan a divagar en el desierto y se levanta la queja de estas personas a quienes Moisés saca de Egipto. Hace que Dios haga un juramento en medio del desierto. Y el juramento es que le dice: ninguno que haya salido de Egipto mayor a 20 años entrará en la tierra prometida. Ninguno que supere esta edad entrará, porque se quejaron contra mí, dice el Señor, y preguntaron: ¿qué será de nuestros hijos? Entonces, dice Dios, yo les daré la tierra prometida a sus hijos, a esta generación. Divagaron por 40 años en el desierto, allí cayeron, allí murieron, y está una generación joven que debió haber salido menor de 20 años, y está solo Josué y Caleb, los únicos de los que Dios hace excepción en este juramento. Dice: excepto Josué y excepto Caleb, por cuanto no tuvieron el espíritu de la queja en ellos. Entonces, estas palabras que les acabo de leer las está diciendo Moisés con una generación que está a punto de entrar en la tierra prometida, con una generación joven a la que Moisés está trayendo una enseñanza muy importante, pidiéndoles que sean sabios en los que están a punto de vivir. Esto parece que se dio, este discurso de Moisés, sus últimas palabras, ¿verdad? Se dio casi frente a la tierra prometida, ya en la frontera, ya donde se termina el límite
del desierto para cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. ¿Sabe que cuando uno cruza una frontera, en el momento en que la cruza, en la mayoría de los casos, no todos son así, pero en la mayoría de los casos, cuando uno cruza una frontera, la tierra que uno está dejando en el espacio corto es muy similar a la tierra a la que uno está llegando, justo en el espacio de la frontera. Esto ocurre, por decirles un ejemplo, tuve una oportunidad, no se lo deseo, pero tuve una oportunidad de salir del país por Arauca. Si tiene otra forma de irse, mejor. A mí no me gustó salir por ahí. Y cuando uno está soltando el país, cuando uno está dejando Venezuela para entrar en Colombia por esa frontera, no hay mucha diferencia entre el pueblito que uno deja, si no me equivoco es parte de Guasdualito, a entrar a Arauca, que ya es Colombia. Hay un río que lleva ese nombre y divide, es la línea fronteriza entre los dos países. Del lado de acá de Venezuela es muy similar al lado de allá de Colombia, justo en ese momento, ¿no? Mientras más uno profundice hay cambios, y así pasa con toda la frontera. Es algo similar, aunque guardando la distancia, con México y Estados Unidos. En una frontera, cuando la gente entra a Estados Unidos por tierra, hablando de este caso, cuando uno pasa de México a Estados Unidos, la tierra del otro lado a la de acá, en los primeros pocos metros, es muy similar. Aunque tú estés del otro lado, se asemeja mucho a lo que acabas de dejar. La diferencia llega cuando se profundiza. La diferencia llega cuando hay un avance, cuando va uno lejos. Por ejemplo, esta gente que está ahorita tomando un camino hacia Estados Unidos, ninguno se queda ahí en El Paso, en Texas, porque ahí, aunque sea Estados Unidos, igual hay polvo, igual no hay edificaciones, no hay fuentes. Tienes que profundizar más. La gente se va ¿a dónde? Nueva York, se va para Miami. No, la gente se va a una ciudad a buscar otra cosa, pero en la frontera es muy similar. Ahora, esta generación está justo en una frontera. Esta generación a quien Moisés les está diciendo estas palabras que les acabo de leer, está justo allí en una frontera. Y esta semana, como siempre me hago preguntas, yo me hacía esa pregunta y le decía: Señor, ¿por qué a veces, siendo cristianos, lo digo referente a mí, porque a veces siendo tus hijos, no en todas las áreas de nuestra vida, o en el caso de la mía, he visto tu bendición? Porque hay áreas que todavía no he visto el poder sobrenatural tuyo obrar. Y comienzo a tratar de conseguir respuesta a esta pregunta. Casi siempre baso mis mensajes en las preguntas que me hago internamente, porque cuando Dios termina hablándome y dándome la respuesta, lo convierto en un mensaje. Y cuando comienzo a ver, entiendo que cuando uno recibe al Señor Jesús en el corazón, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Ah, qué bueno, mira. Cuando recibimos al Señor Jesús, ¿qué pasa? Espiritualmente, ¿qué pasa? Primero de Pedro 2:9 dice que pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces nuestro espíritu cobra vida. Si el Señor viene a buscarnos, espero que no, deseo vivir muchos años más acá para cumplir su propósito, pero si el Señor viene a buscarnos y en nuestro corazón tenemos a Jesús, ¿a dónde vamos? Ay, no lo dude, por favor. No, vamos a creer que era que no me entendió. A ver, ¿a dónde vamos? Si alguien tiene una duda, ahora en el llamado lo resolvemos, no se preocupe. Vamos al cielo, ¿verdad? Porque Jesús está en nuestro corazón. Ahora, cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu es quien cobra vida. ¿Qué no pasa cuando recibimos a Jesús? No hay un cambio automático en el montón de costumbres que arrastramos. No hay un cambio en las costumbres que vivimos. Dependiendo de la edad a la que hayamos llegado a la iglesia, podemos arrastrar muchísimas costumbres incorrectas. Podemos arrastrar hábitos incorrectos. Podemos haber vivido sin desearlo una vida rodeada de ataduras que no están en orden, y aún así hemos recibido a Jesús. Puede un cristiano estar yendo a una iglesia, asistiendo, tener a Jesús en su corazón, pero de igual forma tener áreas en su vida que no estén bajo bendición. Esas áreas que no están bajo bendición están del otro lado todavía. No han cruzado la frontera. Yo pensaba en el patriarca Abraham. Abraham es un hombre de fe,
de quien la Biblia habla, sacamos mucho, he predicado mucho acerca de la vida de Abraham, Hebreos habla de él, pero fíjese lo que pasó en una área determinada de Abraham. Abraham mintió acerca de su esposa en una oportunidad, su esposa Sara. Cuando estaba en Egipto mintió y le dijo: mira, tú eres muy bonita, es probable que los hombres se enamoren de ti, entonces van a querer hacerme daño a mí para quedarse contigo. Digamos que tú eres mi hermana. Esto fue un área en la vida del padre de la fe, del gran Abraham, que no enderezó. Un área que no cruzó la frontera. ¿Qué pasó? Nació Isaac. Se traspasó hacia Isaac. Isaac hizo lo mismo. En una oportunidad Isaac le dice a Rebeca lo mismo: mira, tú eres muy bonita, por ti querrán hacerme daño a mí. Digamos que tú eres mi hermana. También mintió. Isaac lo hizo en 2 oportunidades. Esto no quita la bendición que Dios trajo a Isaac. Esto no quita los méritos de la grandeza de la fe de un hombre, que donde él llegaba salía agua de la nada. Abría un pozo y brotaba agua. Se lo quitaron, creo que los filisteos se lo quitaron y fue a otro sitio y volvió a abrir agua. Se lo quitaron y fue a otro sitio y volvió a abrir agua. Isaac dijo: ya va, ¿qué problema no son los pozos? El problema es que donde yo abro un pozo, ahí está la bendición. Este Isaac mintió. Este también mintió porque su papá le traspasó eso a Abraham. Ahora nos encontramos con Jacob. Jacob también mintió. Cuando se acerca a Isaac a recibir la bendición, su mentira fue decir que era Esaú. Isaac, todo viejo, ya entrado en años, dice la Biblia que no podía ver bien, y le pregunta si era Esaú. Él dice: sí, yo lo soy. Y usurpó la identidad de su hermano Esaú. Luego, ¿qué pasa con los hijos de Jacob? 10 de sus hijos mienten sobre la muerte de José y le llegan a Jacob y le dice: una bestia del campo lo ha devorado, y le muestran las ropas manchadas de sangre. Les estoy hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les estoy hablando de los patriarcas de las 12 tribus. No les estoy hablando de Saúl. No les estoy hablando de Coré, el rebelde. No les estoy hablando, no sé, de Acab, el rey malo. Les estoy hablando de hombres que creyeron en Dios. Les estoy hablando de hombres que por su fe marcaron historia. Pero una área de su vida no cruzó la frontera. Una área de su vida estaba todavía en cautiverio. Y yo digo: ¿por qué muchos cristianos vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero no todas sus áreas de su vida están correctamente? Porque no han decidido que esa área cruce la frontera. No han llevado esa área a la presencia del Señor. No han podido cruzar el valle del orgullo, humillarse en la presencia de Dios y reconocer que hay cosas en su vida que necesitan ser cambiadas. Moisés les está hablando a esta generación y les está diciendo: ustedes van a pasar, allá está el bien y el mal, allá van a tener la oportunidad también de escoger. He puesto un mandamiento, les aconsejo, dice Moisés, que caminen en el temor del Señor. Y la generación incrédula es muy nombrada, pero poco se habla de esta generación crédula, esta generación que tuvo fe, que escuchó la voz de Moisés, que se mantuvo bajo el lineamiento de Josué, que fue inspirada por Caleb y que fue la generación que conquistó la tierra prometida. ¿Por qué otros no pudieron disfrutar de la bendición? Porque no pudieron cruzar la frontera. Porque hay cristianos que llegan a la iglesia, pero su familia todavía está en discordia. Porque hay cristianos que se divorcian. Porque hay personas que vienen a la iglesia y todavía están atados a una enfermedad. Porque hay personas que les cuesta tanto avanzar económicamente. Porque hay áreas que no están bajo bendición. Porque hay áreas que están del lado del desierto. Porque se quedaron al otro lado y no cruzaron. Porque no supieron cerrar ciclos. Esta generación está frente a Moisés escuchando sus últimas palabras. Está tomando de Moisés la sabiduría. Moisés sabía que él no iba a entrar, ya Dios se lo había dicho.
Moisés sabía que él no iba a poder repartir la tierra y dejó orden a Josué cómo hacerlo. Pero esta generación, ¿qué pasó? Se cansó de vivir una vida incómoda. Esta generación se cansó de tener siempre la misma situación. Analicemos un poco qué vivió esta generación. Algunos de ellos, los que salieron menor de 20 años de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. O sea, esta generación, algunos de ellos vieron ese mar abrirse. El poder del Señor, ¿sí o no? Abriéndose y haciéndolos pasar en seco. Esta generación vio descender del cielo con el rocío el maná. Dice la Biblia que el maná era como semillas de cilantro que luego tenían que ir a moler, a preparar un pan plano, me imagino que similar a un pan árabe. Dice que su sabor era muy especial. En Números que sabía como una torta fresca, y en Éxodo dice que sabía como algo de miel con hojuelas. Tuvieron ese milagro de ver esa bendición. Esta generación en el desierto pudo ver de noche, sabe que el desierto de noche es bien frío, de noche ver una columna de fuego suspendida en el cielo, una fogata aérea que Dios se inventó para que no les diera frío. De día pudieron ver como una sombra especial por una nube les cobijaba de la fatiga del sol. Esta generación de las que les estoy hablando tuvo la oportunidad de ver cuando de la peña brotó agua. Había sed y de la peña salió agua. Esta generación vivió en carne propia la necesidad de no comprar ropa. Dice que su ropa crecía de acuerdo a cómo crecía su cuerpo, que no se desgastaba. Oye, qué bueno fuera que la ropa nuestra no se desgastara, ¿no? Esta generación no vio desgastar su ropa. Las sandalias le crecían a medida que crecía el pie. La ropa se iba ajustando. Esta generación vio muchos milagros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué alguien no quiere ir más allá cuando está en una frontera? Sobre todo en esto que le estoy enfocando en lo espiritual. ¿Por qué hay cristianos que no avanzan más? Porque hay personas que conociendo de Dios no experimentan la bendición de Dios porque no están dispuestas a cerrar ciclos. Esta generación, a pesar de todas estas bendiciones que les estoy contando, quiso cerrar un ciclo. Sabe que Dios es un Dios de tiempos, de temporadas, de ciclos. Y llega un momento en la vida en que uno tiene que aprender a cerrar ciclos. Quien no sabe cerrar ciclos se queda estancado. Quien no sabe cuando una etapa de su vida ha llegado a su fin, se queda estancado. Aquellos que anhelan que Venezuela vuelva a ser como en el pasado son personas que no saben cerrar ciclos. Venezuela no va a volver a ser como en el pasado. Si Dios restaura Venezuela, será una nueva Venezuela, pero no será como en el pasado. Ojalá y deseo sea mucho mejor, pero no como en el pasado. No nos quedemos añorando lo que vivimos. No nos quedemos del lado del desierto acostumbrados a las costumbres, valga la redundancia, que en una oportunidad trajeron sobre nuestra vida un poco de bendición. ¿Quién dice que el maná no era bendición? ¿Quién dice que esta columna de fuego no era un fenómeno, un espectáculo milagroso verlo de noche y recibir ese calor? ¿Quién dice que cuando había hambre Dios enviaba un viento especial, dice de la Biblia, del mar y traía codornices y la gente podía comer carne? ¿Quién no se sorprende con todos estos milagros? Pero esa generación no se conformó con ver eso. Esa generación se cansó de las circunstancias que estaba viviendo, porque por mucho milagro, por mucho maná, por mucha agua, por mucha codorniz, la realidad era que seguían en el desierto. La verdad era que seguían en un lugar que no les pertenecía. La verdad era que no tenían tierra propia. Y el problema es que en el desierto tenían que vivir itinerante, armando el tabernáculo, armando las tiendas. No podían establecerse. Nadie podía decir: esta tierra es mía. Nadie podía sembrar. ¿Quién siembra en el desierto? Nadie podía cosechar.
Nadie podía armar una parcela y decir: esta es mi casa. Eran tiendas campantes. Y si el vecino se pasaba con el mecate, con la estaca, te podía romper la tuya. La arena del desierto es bien incómoda. No sé si ha tenido la oportunidad de ir a los médanos de Coro, ¿verdad? La arena es bien incómoda. Cuando la arena se empieza a meter por los ojos, cuando empieza a ensuciar toda la comida, cuando uno está en la playa y va a comerse un pan ahí que se llevó, se da cuenta que el pan, en vez de estar relleno de jamón, tiene 2 kilos de arena. Uno va a tomar, ¿así o no? Sí le ha pasado, ¿verdad? Que uno va a tomarse el refresco y el refresco no tiene hielo, sino imagínense, uno lo soporta porque va para la playa un día. Vivir toda una vida con esa incomodidad. Vivir itinerante, imagínense, para las cuestiones de sus necesidades básicas. La gente tenía que andar con una estaca, retirarse del campamento para poder tener la bendición de hacer sus necesidades. Era incómodo. Y esa generación se cansó de ese ciclo. Se cansó. El problema es que muchos se acostumbran a la vida que están llevando y creen que eso es todo lo que Dios tiene para ellos. No saben que hay algo más. No saben que es tiempo de cruzar la frontera. No saben que hay tiempo de pasar la raya y de ir a la tierra prometida, de ir a la bendición, a la restauración familiar, a la bendición económica, al recibir la sanidad. Hay una tierra prometida donde no hay depresión, donde no hay ansiedad, donde la angustia desaparece. Hay que creer que se puede vivir mejor, pero para que eso ocurra debes estar dispuesto a cerrar esa época, a cerrar ese ciclo. No vendrá nada nuevo si uno no se deshace de lo viejo, si no hace uno a un lado las viejas costumbres. Esta generación tuvo la oportunidad de ser dirigida por Josué y por Caleb. Ya para esta fecha en que Moisés está leyendo, está diciendo estas palabras, ya habían muerto los otros 10 espías. ¿Sabe que a la tierra prometida Moisés envió 2 espías? Inducido por el pueblo, envió 2 espías. De esos 2 espías, 10 trajeron malas noticias. Y dijeron: están los gigantes, es tierra que devora a sus moradores, no podremos, son muchos. Y se levanta Josué y Caleb y dan una noticia diferente. La incredulidad de la otra generación los hizo morir. O sea que en el desierto convivieron 2 generaciones: la incrédula y la que creyó, la que se guardó, la que hizo silencio antes de hablar, la que no se atrevió a decir palabras que pudieran ir en contra de lo que Dios estaba pautando por Moisés. La otra generación murió. Dios envió serpientes, algunos murieron. Los hijos de Coré, por ejemplo, se rebelaron y dice la Biblia textualmente que la tierra los tragó, quedaron en el desierto. Toda esa generación murió. Toda esa generación quedó. La palabra de los otros 10 espías ya no estaba. ¿Y saben por qué no la querían recordar? Porque sabían que esa queja había traído muerte. No querían recordar a estos 10 espías. ¿Qué palabra quedaba? Quedaba lo que dijera Josué y lo que dijera Caleb. La única persona, las únicas personas que estaban vivas, que habían pisado la tierra prometida, eran Josué y Caleb. ¿Y cuáles fueron sus palabras? Más podremos nosotros que ellos. Nos los comeremos como a pan. Es tierra que fluye leche y miel. Cuando Caleb estaba en el desierto, después de haber venido de esa tierra y ve a esta generación con la que va a pasar, seguro Caleb estaba emocionado. Estaba esperando el tiempo para cruzar, porque él sabía lo que había visto. Él sabía lo que venía. Caleb estaba deseando que llegara el tiempo de la conquista, porque a él se le había dado una palabra. Moisés le había dicho: lo que tus ojos vieron, lo que tus pies pisaron, esa será tu tierra. Te prometo que esa será tu tierra. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es para ti la bendición de Dios?
¿Qué significa en tu vida que Dios pueda traer bendición para ti? Poder salir de una enfermedad, cruzar la línea de la necesidad y tener una estabilidad económica, felicidad, dejar la amargura, dejar la soledad, romper la depresión. ¿Qué es lo que para ti significa la tierra prometida? Necesitas saber a dónde vas. Necesitas saber que lo que estás viviendo probablemente no sea el fin de tu vida, no sea a donde Dios te ha llamado, que Dios puede tener más para ti. Dios es especialista en restaurar. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Dios puede transformar toda circunstancia. Aunque en la temporada que estés viviendo no la estés pasando lo mejor, lo bueno es que hay una tierra prometida. Lo bueno es que hay algo mejor que puede venir. Quizás ahora solo subes a la iglesia con tus batallas, con tus luchas, con tus desafíos. Y la iglesia puede ser un momento de respiro, un momento de fe, un momento de cobrar ánimo. Y puede significar para ti algo muy importante. Pero vas el lunes a tus casas y te enfrentas a la realidad. Cuando ves las circunstancias, cuando ves lo natural, te enfrentas a la realidad. Por eso hoy yo creo que el Espíritu Santo te pregunta: ¿cuál es tu tierra prometida? ¿A dónde quieres cruzar? ¿A dónde esperas llegar? ¿Qué sueñas con Dios? ¿Qué te gustaría que Dios hiciera en tu vida? Algunos por la circunstancia a veces pierden la capacidad de soñar, pierden la capacidad de ver lo que Dios puede hacer con ellos y se han resignado a vivir la vida que están viviendo. Se han resignado a creer que lo que están viviendo es lo que tocó y es lo que hay. Y han perdido a veces la esperanza. Y es duro decir esto, perdón por decirlo, pero toca. Esa generación que cayó en el desierto fue la que perdió la esperanza. Esa generación que cayó en el desierto y no cruzó la frontera fue la que se resignó, la que se quejó y le dijo a Moisés: mejor volvamos a Egipto. ¿Podían volver a Egipto? Claro que podían. Bueno, la pregunta era si Dios iba a volver a abrir el mar para que se devolvieran. Pero dice Hebreos que ellos tenían tiempo de volver si hubiesen querido. Pero algunos con fe caminaron hacia una patria que no conocían, a una ciudad especial cuyo arquitecto es el Señor. Esta generación con la que Moisés estaba hablando era una generación de jóvenes, adultos, un promedio de edad entre 50 a 20 años, que querían experimentar algo diferente. Yo te hago la pregunta: ¿quieres algo nuevo del Señor? ¿Estás dispuesto a cruzar la frontera? ¿Estás dispuesto a dejar el pasado atrás? ¿Estás dispuesto a cerrar el ciclo? ¿Abrir tu mente a algo nuevo? ¿Creer que el Señor puede traer algo nuevo para tu vida? No conformarte con lo que tienes. ¿Estás dispuesto a ir por más? Es bueno decirle: Señor, yo quiero ir por más. Está muy bien el maná. Qué bueno comer maná, Señor. Qué bueno las codornices. Pero quiero tierra propia. Quiero la tierra mía. Quiero mi bendición. Esa generación fue la que cruzó la frontera. Aprendo de esta generación 3 características importantes. La primera, y quiero que la copiemos, es que hay que creerlo. No se puede ir a un lugar si no se cree. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No se puede recibir la bendición de Dios si no hay fe, si no se cree. Esta generación creyó. ¿A qué palabra creyó? A la que dejó Josué, a la que soltó Caleb. Más podremos nosotros. A la que vio el futuro y dijo: yo quiero ir a esa tierra prometida. Ya está bueno de tanta arena.
Ya me cansé de quitar la tienda y rodar y volverla a clavar y rodar y volverla a clavar. Siento que doy vueltas y doy vueltas. Ya me cansé de completar esto para agarrar el pasaje, solventar esta situación aquí y llegar alcanzado, y bueno, y lo logré, y con una presión. Hay algo más. Gloria a Dios por las bendiciones diarias, pero Dios quiere darte más. Dios quiere darte más. Gloria a Dios porque vienes a la iglesia y escuchas un domingo una palabra, pero Dios te quiere hacer un líder. Dios quiere que experimentes la oportunidad de poder enseñar a otros. Dios te quiere sacar del lugar donde ahora estás solo escuchando al lugar donde Él te quiere llevar a poder dar a otros. No te conformes con solo sentarte a escuchar. Qué bendición por recibir la palabra. Pero Dios quiere despertar una generación de líderes. Una generación que cruce la frontera respecto a su ministerio. Que se canse de ver el resultado que tiene. Que se canse de decir siempre lo mismo, diciendo que esta semana voy a orar y no oro. Diciendo que esta semana sí voy a leer y no leo. Cierra ese ciclo. Cierra ese ciclo. Cánsate de que la arena te llene la comida, te ensucie el maná. Cánsate de estar quitando las estacas y poniéndolas acá ratico en un lugar, adaptándote a la situación. Sé tú el que comande las circunstancias. Sé tú el que pueda pararse frente a tu vida y declarar que tu vida va a ser lo que Dios tiene para ti. Isaías 55 dice el Señor que así como mis caminos son más altos que sus caminos, y así como la sierra es más alta que los cielos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo la he enviado. Será prosperada en aquello para que la envié. Hay que creer. ¿Qué creer? ¿Qué dice Hebreos de Abraham? Que se sostuvo creyendo lo invisible. Que se sostuvo creyendo. Que se sostuvo agarrado a la palabra. Que creyó en esperanza contra esperanza. ¿En qué creyó Abraham? En el poder del Señor. ¿En qué creyó Abraham? En que Dios era fiel cuando le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. ¿En qué creía esta generación? En la palabra de Caleb y de Josué. ¿Qué había en el corazón, por ejemplo, de Josué y de Caleb? Solo había un fuego encendido. Seguro, seguro Dios nos va a hacer pasar. Seguro vamos a conquistar. Tengo esperanza de futuro. No por lo que yo pueda hacer por mis manos, sino porque Dios me ha mostrado a donde yo voy a llegar. Eso se llama creer. Creerle a la palabra del Señor. Creer lo que Moisés les está diciendo. Creer que si Dios los sacó de Egipto era porque tenía algo mejor para ellos. ¿En qué estás creyendo tú? ¿En qué afirmas tu fe? Hebreos 13 dice: puesto los ojos en Jesús. 12, perdón. Autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. ¿Sabe por qué la gente viene a la iglesia, está un rato y a veces se va? Porque verdaderamente no han creído. Porque solo se han emocionado. Y a veces la emoción puede estar arriba y a veces puede estar abajo. Pero la fe permanece siempre. El que cree se sostiene siempre creyendo. Hay que poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hay que poner la mirada en el Señor. Hay que creerle a Dios que Dios puede obrar algo sobrenatural para nosotros. Luego de que veo que esta generación lo creyó, pasó a algo que considero a veces es lo más difícil. Se supo mantener. Hay que creerlo y hay que mantenerlo. ¿Sabe qué es difícil? Mantenerlo. Muchos arrancamos de repente algo nuevo un lunes y los primeros 3 días. El problema es cuando uno lo quiere hacer un hábito, ¿no? Sostenerlo. Muchos vienen un domingo y se alimentan y Dios les da una palabra
como esta por ejemplo, y se emocionan y creen, pero no logran sostenerse, no logran mantenerse. ¿Cómo se puede uno mantener? Luchando contra la incredulidad, venciendo las palabras negativas, olvidándose de las palabras que hacen dudar. ¿Por qué esta generación se mantuvo? ¿Por qué esta generación se mantuvo? Yo creo que la principal razón era porque ya no habían otras voces. Ya las voces de los 10 espías, que eran los que se levantaron contra ellos, ya no estaban. Ya no había quien criticara a Moisés. Ya no había quien se opusiera al sacerdocio de Aarón. Ya no había quien dudara. Hubo una oportunidad en que dudaron de Moisés. Y hicieron creer que Dios podía también traer por ellos sabiduría. ¿Y en qué terminaron? Adorando un becerro de oro. Luego desafiaron la autoridad de Aarón. Y Moisés lo honra a través de un acto especial. Y dice, bueno, ustedes creen que sobre ustedes también puede traer Dios bendición. Hagamos algo. Denme ustedes sus varas. Pongamos la vara aquí. El que tenga el poder para reverdecer, a ese es el que vamos a escuchar como sacerdote. Y reverdeció la vara de Aarón. Ahora, esta generación ya esas voces no las escuchaba. No las escuchaban porque Dios los había sacado del camino. ¿Cómo se mantiene uno? Sabiendo a quién está uno escuchando, sabiendo cómo se sostiene. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Cómo se mantuvieron? Porque lo que escuchaban solo era fe. Solo estaba Josué y Caleb, y ya Moisés a punto de despedirse. No tenían otra fuente. ¿Sabes por qué la gente no se mantiene en los caminos del Señor? Porque buscan otra fuente y empiezan a criticar. ¿Para qué vas a ir otra vez a la iglesia? ¿Para qué? Mira lo que hizo tal persona. Mira cómo esto pasa. Mira esto. Y cuando se comienzan a levantar voces ajenas, es muy difícil mantenerse. Tú quieres mantenerte, pero no te puedes mantener mientras estés escuchando otras voces. Mientras las voces sean de incredulidad. Mientras con los que te rodean sean mediocres, no apunten a creer, va a ser muy difícil de que te mantengas. Ese fue el secreto de estas personas. Dios les mató, perdón por lo cruel, las voces que hablaban incredulidad. Cayeron en el desierto, dice un pasaje en la Biblia, que el propio Dios hizo lo que fuera necesario para que los incrédulos cayeran en el desierto. Y así esas voces no se iban a levantar. Tú te tienes que parar en tu vida, si tienes fe, y no permitir que esas voces te limiten de ir a donde Dios te quiere llevar. Porque hay una raya, hay una frontera, hay un límite, y es tiempo de cruzarlo. Para cruzarlo hay que tener fe, sostenerse en fe. Aunque la circunstancia diga lo contrario, tú te mantienes. Aunque siempre llegue alguien utilizado por el enemigo a desanimar, tú te mantienes. Aprende a escuchar las voces de tus amigos, porque hay algunos que no vienen a traer nada bueno, y a esas personas hay que silenciarlas. A esas voces que no apuntan al crecimiento hay que silenciarlas, porque si no te van a debilitar en la fe. Y Hebreos 11 dice que ellos no se debilitaron en la fe, sino que se sostuvieron de lo invisible, aferrado a una palabra dada por estos hombres, se mantuvieron. ¿Sabes cuál es la diferencia entre emoción y determinación? Que la emoción es fugaz, la determinación es constante, se mantiene. Alguien determinado, nadie lo vence fácilmente. Allá es donde Dios me quiere llevar, hacia allá camino. Allá es el destino, hacia eso voy. Dejaron a un lado la maldición y caminaron hacia la bendición. Dejaron a un lado la sequía, la esterilidad, y llegaron a la fertilidad. ¿Qué podía pasar si lanzaban una semilla en el desierto? No crecía. Si no había agua, si cuando tenían sed Dios tuvo que hacer un milagro para que de la piedra brotara agua, ¿cómo iba a germinar? Pero en la tierra prometida era una tierra abonada,
una tierra fértil. ¿Se ha tenido la oportunidad de ver esa tierra así? Como donde hacen las gramas, donde en los viveros, perdón. Cuando uno va a comprar una planta, ve como esa tierra negrita así, uno sabe que lo que se caiga en esa tierra da fruto. Hay tierras bendecidas, ¿no? La tierra, por ejemplo, del manzano. Yo digo, el manzano lanza una semilla y lo que se lance se da. En el cercado hay tierras que uno sabe que son bendecidas. Bueno, la tierra prometida, todo iba a germinar y a dar fruto. Ellos se sostuvieron creyendo en lo que Josué y Caleb le dijeron. Y el otro punto de esta generación que quiero que podamos aprender es que lo pudieron experimentar. Hay que creerlo, mantenerlo y experimentarlo. ¿Cómo es experimentarlo? Esta generación tenía una referencia de a dónde iban a llegar. Cuando comienzan con Josué a cruzar el Jordán, mire que aquí va una generación donde algunos probablemente pudieron ver el mar rojo abrirse en dos. Otros nacieron en el desierto y no sabían el milagro de las plagas, ni mucho menos el de abrir el mar rojo. Pero esta generación va cruzando el Jordán y ve ese río con ese caudal que se empieza a detener. Se empieza a detener y se empieza a hacer seco y a hacer seco. Y comienzan a pasar. ¿Cómo sentirían en sus pies la temperatura de pisar una arena cálida a pisar una tierra fría? ¿Ha pasado usted alrededor del río? ¿Cómo es la tierra alrededor de un río? Fresca. Y ellos comenzaron a experimentar. Cada paso que daban aumentaba la fe. Cada vez que avanzaban hacia la frontera aumentaban la fe. Porque estaban experimentando con cada paso el poder de Dios. Estaban experimentando con cada paso la promesa hecha realidad. Proverbios dice que todo esfuerzo tiene su recompensa. El quedarse solo en palabras conduce a la pobreza. Hay un momento en nuestra vida como hijos de Dios que necesitamos ver resultados tangibles de la promesa del Señor. Y cuando eso se da, nuestra fe aumenta. Nuestra fe se eleva de nivel. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Tú tienes fe, muéstrame tus obras, dice Santiago. Entonces tú tienes que decirle al Señor: quiero experimentar una prueba, Señor, un poco de lo que tú tienes para mí. Cuando esta generación comenzó a cruzar, sintieron en sus pies que ya no eran promesas. Sintieron en sus pies que ya no era un discurso, que no era ya una palabra, ya era realidad, ya era algo tangible. Ya podían experimentar que habían cruzado, ya el desierto había quedado atrás. Yo creo que llega el tiempo para muchas personas aquí en que tienen que experimentar un nivel sobrenatural, experimentar una respuesta de Dios especial. Cuando veas que Dios está respondiendo a tu vida, tienes que saber que Dios lo está haciendo porque te quiere llevar a un mejor nivel. Y tú ves un milagro de Dios en tu vida y tu fe tiene que aumentar. Y entonces vas a decir como esta generación: no los comeremos como a pan. Vas a decir como esta generación: pasaremos y conquistaremos. Hay algo para mí. Experimentarlo. Es la oportunidad del Señor de sentir físicamente la respuesta de Dios. La fe nos conecta con el Señor en un servicio. Nos trae acá. Nos hace buscar su presencia. Pero es tiempo también de ver esos milagros en nuestra vida. Es tiempo también de que nuestra fe tome el milagro del Señor en nuestra vida. Y de que lo que parece imposible se pueda tornar en realidad. A eso es lo que Moisés les estaba hablando a ellos. A esa generación Moisés les dice: miren, no les estoy pidiendo algo muy difícil. No les estoy poniendo un mandamiento muy alto. Les estoy diciendo algo que ustedes pueden hacer. Hoy te lo dice el Señor a ti. Lo que yo te estoy diciendo, dice Dios, es algo que tú puedes experimentar. Es que ese matrimonio se puede restaurar. Es que ese hijo rebelde puede volver.
Es que esa enfermedad se puede ir. Es que esa deuda el Señor la puede pagar. Es que el Señor puede hacer un milagro de si tiene que volver a abrir el mar rojo, lo va a volver a abrir. Lo que el Señor tenga que hacer para traer la tierra prometida, Él lo va a hacer. La pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a cruzar la frontera? ¿Estoy yo dispuesto a cruzar esa frontera? ¿Estoy dispuesto a pasar al sitio de la bendición? ¿Estoy dispuesto a cruzar y dejar el ciclo pasado allá? ¿De cerrar esa etapa? ¿Estaré dispuesto a abrir mi corazón a algo nuevo? Si estás dispuesto, ponte de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Señor, yo quiero hoy cerrar el ciclo. Yo quiero hoy cerrar la etapa. No he manejado mi vida, Señor, quizás correctamente, y eso me ha traído consecuencias. Quizás has cometido errores y te lamentas hoy de las consecuencias que tus propias decisiones te han llevado. Te tengo una buena noticia: el Señor lo puede restaurar. El Señor puede restaurar. El Señor puede hacer algo nuevo. Todavía, dice el Señor, tengo planes para ti. Dios no te ha descartado. Dios no te ha puesto a un lado. Si Dios te trajo, si Dios ha permitido que llegues a esta iglesia, si estás en este lugar, te lo digo con el corazón, es porque para Dios eres importante y porque Él quiere hacer algo con tu vida. Y aunque no entiendas lo que estás pasando, aunque no siempre comprendas lo que estás viviendo, el Señor tiene una tierra prometida. El Señor todavía tiene algo para ti. Y ese plan es la voluntad del Señor, pero es mi decisión. Es su voluntad, pero es mi decisión si yo lo puedo aceptar o no. Esta generación de quien les estoy hablando pudo haber copiado lo que escucharon de sus padres. Llega un momento en el que Josué se para frente a ellos. Ya pasaron la conquista, ya se repartió el territorio, ya todos tenían herencia, ya todas las tribus tenían su tierra, sus hijos, todo ya había pasado. Josué ahora está por morir. Josué está por cerrar su ciclo y convoca a toda esta generación, la que empezó en el desierto, y les dice: escúchenme, dice, ustedes tienen dos opciones. Yo estoy por morir. Ustedes tienen la opción de conformarse con lo que han recibido y de hacer caso a las voces de sus padres, que se volvieron a otros ídolos. Ustedes tienen en sus manos el bien y el mal. Josué, en pocas palabras, estaba dándole el mismo discurso de Moisés, pero Josué le dice algo a ellos: escojan ustedes bien, yo les daré el ejemplo, dice Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Luego de que Josué dice estas palabras, dice en la Biblia que esta generación que cruzó el Jordán, que recibió, que batalló, que tomó la tierra prometida, hace un juramento con Josué y le dice: nosotros también serviremos al Señor. Nosotros también serviremos al Señor. La Biblia dice luego que después una generación siguiente se descarriaron, pero esta generación fue la que conquistó, porque de principio a fin no se vencieron. Sus hijos lamentablemente se torcieron, pero esa generación se mantuvo firme. Yo te digo hoy: mantente firme sirviéndole al Señor. No negocies el servicio al Señor. No negocies el tiempo de Dios. No seas capaz de poner el tiempo de Dios y compararlo con un trabajo, con un compromiso. No compares lo que Dios está haciendo con lo que tus manos pueden alcanzar. Cierra el ciclo de lo natural y abre tu mente a lo sobrenatural. Y el Señor le dijo a través de Moisés: en tu boca y en tu corazón. En tu boca y en tu corazón está. ¿Dónde está el cambio de tu vida, iglesia? En tu boca y en tu corazón.
Sostente una palabra del Señor. Cierra tus ojos y vamos a decirle: Señor, dime una palabra. Dime una palabra, Señor. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, di una palabra que hable hoy a mi vida, que marque, Señor, esta mañana mi futuro, que marque mi ministerio, que determine, Señor, una frontera en mí.